buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos. Hoy sí, un programa completamente distinto. Nos alejamos de la política, nos alejamos de la economía. Vamos a hablar de una gran pasión. Y esa gran pasión, no se me asusten, no es el Emelec. Esta gran pasión va a ser el fútbol, sí. Y va a ser el tema de la selección de fútbol. Se respetó un proceso, se rompió un proceso, fracasó un proceso. ¿Hay resultados positivos de este proceso más allá de una eventual o no eventual clasificación al Mundial de Rusia? ¿Nos deja un legado importante o simplemente un aprendizaje para tomar correctivos? Es lo que vamos a conversar el día de hoy. ¿Por qué fracasó la selección de fútbol en estas eliminatorias o todavía no haber fracasado? Para analizar este tema, durante los próximos 55 minutos tendremos a dos glorias del fútbol ecuatoriano. Polo Carrera. ¿Quién no va a recordar a una gran gloria del fútbol ecuatoriano como Polo Carrera, que jugó en Liga de Quito, en el América, en Barcelona, reforzando a uno de los mejores equipos del Ecuador, el Emelec, por cierto, ¿verdad? ¿Sí? Y también, evidentemente, en el Peñarol de Uruguay. Seleccionado también de fútbol y también es director técnico. Jacinto Espinosa, exfutbolista, también gloria al fútbol ecuatoriano, de la selección ecuatoriana, también en su paso por Emelec, Liga de Quito. Y Jacinto Bonilla, periodista deportivo, hoy director de información en Radio Pública de Ecuador. Y David Lucero, periodista, gran amigo, hoy en el equipo de Ecuador TV y en el fútbol. FM 96.9. Comenzamos entonces. Y con la licencia de ustedes, señores periodistas, quiero comenzar con quienes fueron protagonistas durante muchos años en el fútbol ecuatoriano. Polo Carrera, ¿por qué fracasó la selección de fútbol ecuatoriana? Gracias, Carlos. Un saludo para mis compañeros, David, Jacinto Espinosa y usted. Bueno, yo pienso que la selección ecuatoriana de fútbol fracasa porque hay muchos elementos. Primero, un técnico que no tuvo la certeza de las convocatorias de hacer los mejores jugadores. Si bien comenzamos excelentemente bien los 4 primeros partidos, pero después se fueron bajando totalmente el nivel futbolístico por diferentes motivos. Primero, los jugadores que estaban en el exterior no estaban en su mejor momento, muchos jugadores no estaban en el nivel superior y definitivamente yo pienso que la selección comienza ahí a fracasar. No tuvieron continuidad tampoco. Sin continuidad, sin fútbol, yo pienso que el cambio de la dirigencia del fútbol ecuatoriano también en algo debe haber afectado. Y es ahí donde comienza de dibujarse totalmente lo que es la selección ecuatoriana de fútbol. Selección que tiene buenos jugadores, tenía grandes artistas del fútbol, pero poco a poco, por todo lo que sucedió en el fútbol ecuatoriano, en la federación, me parece que eso fue lo más importante de lo que aconteció. Mire que con el señor Chiriboga ganaron 4 partidos, tenían 12 puntos. Hay problemas personales que nosotros no podemos analizar y es ahí donde comienza el bajón de la selección ecuatoriana de fútbol. Jacinto Espinosa, tu criterio. El fútbol ecuatoriano venía teniendo un proceso, y un proceso interesante, un proceso importante, no solo por haber clasificado a los mundiales de fútbol, sino porque éramos testigos de una renovación constante de jugadores, tanto en los clubes deportivos como en la selección. Es decir, salía un jugador, entraba otro jugador, así vimos los inicios de Antonio Valencia, etcétera, etcétera. ¿Se rompió ese proceso? Un saludo a usted, Carlos, un saludo a mis compañeros aquí en el panel. Bueno, es muy difícil analizar solamente que la selección hubo un fracaso desde un punto de vista. Definitivamente el tema administrativo de la Federación Ecuatoriana cambió muchísimo. ¿Eso incide? Por supuesto. A la salida de Luis Chiriboga y luego que asume la presidencia Carlos Villasís. Luego definitivamente el técnico manejó 2 discursos. Se manifestó que en su momento iban a ser convocados los mejores, pero no fueron convocados los mejores que estaban dentro del campeonato nacional y que en su momento determinado debieron haber tenido una posibilidad. Me parece que la prensa jugó también un papel importante en donde en ciertos momentos se dejó que Gustavo Quintero emita comentarios muy desatinados fuera de contexto y que lógicamente se lo dejó pasar por alto. Pero esa responsabilidad se la asignas a la prensa. Por supuesto. Mira que aquí tengo 2 representantes de la prensa deportiva. Yo en esa pelea no me voy a meter. No, aquí tengo 2 representantes. Aquí digo, lee. Pero yo creo que aquí lo importante no es solamente analizar de dónde o cuáles fueron los factores que incidieron en este fracaso de la selección. Me parece que aquí es tomar todos correctivos para que aquí no solamente fracasa la prensa,
los exjugadores, los futbolistas actuales o la dirigencia. Aquí fracasa el país, ¿no? O sea, el fracaso es integral de todos, ok. Pero, haciendo bonilla, pero la selección de fútbol comenzó arrasando. 12 puntos. O sea, todos comenzamos a soñar con una nueva clasificación. ¿Qué pasó? Es decir, y coincide con la salida de Luis Chiriboga, y coincide con la nueva administración, y coincide con otros elementos y otros factores. ¿Fue tan fuerte la salida de Luis Chiriboga en términos de incidencia directa al rendimiento y de los jugadores en la cancha y a la gestión de la propia Ecuatoriana de Fútbol? Lo que pasa es que caímos en una realidad muy triunfalista, propia de los ecuatorianos. Entonces, 4 partidos, perfecta, una campaña perfecta, y eso concedió licencia a dirigentes, a cuerpo técnico, para tomar a veces desatinadas decisiones. Pero antes de esto, Carlos y amigos televidentes, todos los procesos se sustentan en los detalles. Y estos detalles, cuando se descuidan, fracasan esos procesos. ¿Cuáles son los detalles que se descuidaron? A ver, comenzamos con la designación del técnico. Habría que haberse preguntado, ¿es el técnico el adecuado? Porque generalmente, pongo 2 casos. Cuando la política o el afán de contentar a todos, medidas populistas, por ejemplo, vamos a nombrar un técnico ecuatoriano y se nombra Bisuete. Nos fue como nos fue. Luego, para llevarse el aplauso, nominamos a Quinteros, bicampeón con Emelec, todos aplausos. Entonces, cuando se gobierna para contentar a todos, los resultados son estos. Y otros detalles que paulatinamente se fueron produciendo. Y volviendo a tu pregunta, el tema es cultural. Ganamos 4 partidos o 3 partidos y creíamos que estábamos ya en el Mundial. Todos se relajaron. El dirigente dio licencia a Quinteros, muchas licencias, no fueron gerentes, le dejaron mucho tiempo suelto, no funcionó una comisión de selecciones para preguntarle, señor, ¿qué está haciendo? ¿Por qué esto? Hay que hacer correctivos. Un integrante de la selección me dijo el otro día, razonando, otro de los problemas que tuvo Quintero es que empieza a exigir, presionar en el campo rival, que se lo conocía como presión alta. Esto, bueno, Draskovi ya lo hacía mucho más antes, así que no era ningún invento. Conociendo que los futbolistas ecuatorianos, algunos que militan en el exterior, sentían la altitud. Era no un desatino aquello, pero ahí no funciona la comisión de selecciones. No asimiló el conocimiento de que nuestros jugadores en el exterior ya no estaban aclimatados como en el campeonato nacional. Exacto. Y luego empieza a cuestionar la localía de Quito, la altitud. Entonces yo digo, hay que tomar y ser valientes. Si dice que está en desventaja jugando en Quito, comunique a la ecuatoriana, nos vamos a jugar en el llano, punto y aparte. Pero le faltó esa personalidad para tomar una decisión, posiblemente antipopular. No supo procesar las diferencias tampoco al interior. Ahora, David, pero estos 4 partidos, 3 por 4 o 12 puntos, nos hizo soñar. Pero nos hizo soñar además porque venían jugando bien. Pero son los mismos jugadores que en un arranque comenzaron y que después continuaron y después ya fueron cambiándose, que fueron los que fueron bajando el rendimiento. Esa disminución o ese bajón en el rendimiento, ¿se atribuye a esa falta de continuidad que Polo Carrera lo dice? ¿O se atribuye simplemente a que se aburguesaron dentro de la cancha y dijeron, estamos sobrados, fuera el lote, ya estamos clasificados? Yo creo que va parte de los dos. Muy buenas noches, Carlos, y también para los compañeros de panel. Me parece que esos 4 primeros partidos le terminaron perjudicando a la selección ecuatoriana, porque yo recuerdo, ganamos los 4 primeros partidos y ya se hablaba de cuánto nos falta para asegurar al menos el repechaje, ¿no? Sin pensar en que un proceso clasificatorio tiene primero tanto tiempo de duración y que en ese tiempo, y Jacinto que juega en la selección sabe que en ese tiempo hay altos y bajos. Es difícil mantener una regularidad, como es difícil que los jugadores también la mantengan en sus propios clubes. A esos 4 primeros partidos teníamos a los jugadores en su mejor momento, quizá, en sus equipos, con permanente actuación, con continuidad, pero luego empezó un declive, también el tema de las lesiones. Eso incluso lo reconoció en su momento el propio técnico Gustavo Quinteros. Fueron el tema de las lesiones. O tuvimos el síndrome de Colombia, cuando Colombia le gana a la Argentina en Buenos Aires, tal cual como Ecuador también le gana a la Argentina en Buenos Aires, y va al Mundial Colombia y fue un desastre. Yo creo que hay mucho de eso también, ¿no? Y te soy honesto, en mi caso personal habría preferido que esos 4 partidos consecutivos que ganamos se den al final y no al inicio, porque para mí nos terminaron perjudicando.
nunca habíamos tenido un inicio tan auspicioso en una eliminatoria. Tan arrasador, exacto, y de ganarle a Argentina sobre todo, ¿no? Y que eso al final me parece fue de alguna manera poniendo una especie de triunfalismo en general. Pero Federación, jugadores, la prensa deportiva pero ¿qué y me la afición. Tu planteamiento, David, me lleva a plantearle a dos ex glorias del fútbol ecuatoriano. Se supone que el futbolista ecuatoriano ha ido creciendo, madurando, teniendo una fuerza de personalidad, de carácter, psicológica, como para dejarse llevar por estos síndromes del triunfalismo. Yo digo, ¿por qué Jacinto dice la falta de cultura? Jacinto Bonilla. Sí, Jacinto Bonilla. ¿Por qué en 3 años consecutivos fuimos a los mundiales? ¿Qué pasó? ¿La falta de cultura del inicio? Nos contagiamos de la cultura del triunfalismo, vale aclarar, Paul. No lo entendí bien, ¿no? Exacto. Y creo que no me expresé bien, pero en todo caso fue esa cultura del Porque triunfalismo. me sorprende que si con la cultura que tenemos clasificamos a 3 mundiales. Claro. Obvio. Era la Tiene que cultura del ser que triunfalismo. verdaderamente algo pasó ya después lo que dice David, que los jugadores se sintieron muy triunfalistas, ya no hicieron los deberes bien, como usted dice que nunca yo entrenaba, capaz no hubo los entrenamientos necesarios en la selección, se aburguesó el técnico, hizo comentarios totalmente adversos. En esos comentarios que hizo Quinteros tendrían que haber cesado el puesto. ¿En cuál? Porque hizo Cuando salió en las redes sociales, cuando dice que con esta directiva no se puede clasificar. Entonces, ¿qué tiene que ser? Una falta de respeto. Audio, ¿no? Claro, sí. una falta de respeto que ahí sí tenía que tomar, tenía que tomar la decisión la Federación Ecuatoriana de Fútbol y decir, bueno, señor, muchas gracias. Le ha faltado. Ahí hubiera cambiado todo. Porque, como dice David, es difícil ir de más a menos. Es preferible en el fútbol ir de menos a más. O sea, en este momento terminar con Chile y con Argentina unos 24 puntos, como tiene Colombia y los demás equipos, ¿no es cierto? Y golpear justamente en la final, donde en las finales se golpea y se es campeón. Como O en se las gana primeras eliminatorias que clasificamos, es decir, golpeamos en Perú y de ahí nos fuimos para arriba. No perder en Quito. Hemos perdido 10 puntos. Ahí está la explicación. 10 puntos. A Mire, ver, súmele esos 10 pero puntos eso es buen punto. a los 20 que tiene, tendrías 26. Pero eso es buen punto, Polo. Perder 10 puntos en Quito, mucho. eso es bastante y Es creo demasiado. que histórico, además. Es histórico. histórico. Sí. Pero el tema es, ¿por qué perdemos? ¿La altura era un aliado o simplemente nuestros jugadores sabían venían. aprovechar la velocidad, el ritmo y la pausa en la altura? No en el venían en Atahualpa? un buen ritmo, no tenían continuidad, jugadores lesionados, jugadores aburguesados. Yo pienso que mucha responsabilidad también tienen los jugadores, ¿ah? Todo le echan la culpa a Quintero. Todo les echa la culpa a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, pero también los jugadores son los que dentro de la cancha son los artistas, los que tienen que resolver todos los problemas y no estaban en su mejor nivel. Yo creo que en los famosos 12 puntos que se consiguieron, siempre lo manifesté, no éramos los mejores, ni hoy que estamos a punto de ser eliminados, porque matemáticamente aún hay posibilidad, por lo menos llegar al repechaje, ganando los 6 puntos y un sinnúmero de combinaciones. Tampoco somos los peores. Me parece que Ecuador de hace muchos años dio un paso gigante en todo su crecimiento mental, futbolístico, tanto es así que hoy por hoy, con la bendición de Dios, gracias a Dios, hemos tenido una cantidad enorme de futbolistas jugando fuera del país. Me parece que es verdad que la parte administrativa de la Federación Ecuatoriana jugó un papel importante, para bien o para mal, que Gustavo Quintero hizo declaraciones desatinadas y que me parece que ahí surgió ese monstruo que durante muchos años lo habíamos dado de lado, que es el regionalismo. Me parece que en este periodo otra vez comenzó a aflorar el regionalismo cuando se decía porque Gustavo convocaba a jugadores solamente de la costa y de MLE por un tema de afecto y simpatía. Se y me está parece metiendo en una línea sensible usted, Sí. mi querido Chito, pero bueno, sigamos. Pero me parece que ahí estuvo un tema equivocado, de un análisis equivocado, cuando se pretendía, pues, que creo yo que acertadamente me parece, de llevar las eliminatorias a Guayaquil, debido a que la gran mayoría de los futbolistas élite estaban jugando en el llano. Pero eso ya era un debate que estaba superado. No. Pero me parece que en ese momento era lo más apropiado, pero me parece que me faltó un poco de decisión de parte. ¿Tú te hubieras llevado la selección al llano? Yo creo que debido. Polo dice que no, ¿tú? No, si todas las selecciones juegan a nivel del mar, salvo que está Bolivia. ¿Cómo puedes llevarse al llano sabiendo que en el llano son más fuertes Brasil, Argentina, Colombia, Paraguay? O sea, entonces pasa que no supimos mantener la ventaja competitiva. A ver, la altura siempre estuvo
y nosotros tuvimos un plus adicional de trabajo en equipo. Si el técnico Gustavo Quintero en reiteradas ocasiones insinuó y mencionó que se había perdido la ventaja de la altura porque su gran mayoría estaban jugando en el llano, yo creo que era el momento de aceptar. Yo personalmente lo hubiera hecho porque, gracias a Dios, aquí hubo un técnico ecuatoriano que estuvo dirigiendo, colombiano, que fue el Bolillo Gómez, que nos enseñó a nosotros jugar con una venda en los ojos, sin importar el rival. Y no me importa a mí enfrentarlo con esta selección que tenemos, Argentina, Colombia, Uruguay en el llano. No es que parezca soberbio, pero me parece que tenemos una selección extraordinaria. Tanto es así que históricamente, hoy a nivel mundial, tenemos una cantidad enorme que nunca no hubiésemos soñado tener en todo el mundo. Jugadores que están en Europa, jugadores que están en México, jugando en un gran nivel. Pero vamos a lo siguiente, Chinto, y permíteme plantear, ya que tú dices, en un momento dado tú dices, yo le hubiera apostado regresar al llano. Pero aquí, ¿qué es lo que está fallando? ¿Falló que estaban descompensados en la altura o falló de pronto el monitoreo del equipo técnico a los jugadores para decir, a ver señores, no se me crean los muy, aterricemos, no hemos clasificado, sí hemos comenzado bien, pero no faltó ese monitoreo, seguimiento a los jugadores a efectos de poder controlar estos desbalances emocionales? Jacinto. El técnico es un líder, y un líder, como ustedes han tenido muy buenos entrenadores, han sido entrenadores del caso de Polo. Un técnico, por más miedo que tenga, o un líder, por más temor que tenga, no lo puede transmitir al grupo. Entonces, si la fortaleza de Ecuador era jugar en Quito, y el técnico asoma con dudas de la localía, el grupo empieza también a contagiarse de ese, empieza a verle problemas, empieza a cuestionarse, ¿soy local o debo irme al llano? Entonces, una de las fallas imperdonables de Quinteros es una que ya mencionó el Chinto Espinosa. Es decir, habíamos superado ya este prejuicio del regionalismo, ¿no? Y le pagamos $91,000 mensuales para que vuelva con actitudes desatinadas. Es decir, si no va al estadio, perfecto, vea por televisión, pero no vaya solamente a un estadio. No viene nunca a Quito. Una final de Copa Libertadores, ¿no les parece que el técnico debía premiar con su presencia la gran actuación del Independiente del Valle? Ir solamente a un escenario, escoger a determinados jugadores, termina siendo una selección de un grupo de amigos. Entonces, ahí comienza la falla. Entonces, las fallas del liderazgo de Quinteros comienzan por ahí. Es decir, comienza cuestionando una fortaleza. El grupo se contagia de ello y ¿en qué terminamos? En unas dubitaciones tremendas. Y si a eso le añade un discurso de ir a presionar, de ir a jugar muy intensamente, sabiendo que tenía jugadores que no podían llegar a esos niveles, entonces se van sumando. Ya vamos a ir al planteamiento táctico, ya vamos al planteamiento táctico. Pero ahora, David, a ver, me queda, ustedes son los expertos en el fútbol, ¿no? Yo aquí seguramente... No, yo pertenezco al 98% de ignorantes según la división de Quinteros. ¿Sabe lo que dijo Quinteros en un partido en Colombia? Cuando estaba perdiendo ese partido y dice a los 20 minutos, ya ese equipo pierde porque no tengo nada que hacer. En Barranquilla. En Barranquilla, ¿se acuerda? O sea, no puede ser que un discurso de eso, un técnico, que diga que ya no tenía nada que hacer. Que o sea, él mismo no tenía la motivación. Claro, no tenía la motivación. Ahora, pero hablemos del perfil del técnico que debe tener entonces una selección, porque, a ver, ojo, hay técnicos que se han especializado en eliminatorias a mundiales, hay técnicos que se han especializado en campeonatos cortos como las Copa Libertadores, qué sé yo, y hay técnicos que se especializan en campeonatos nacionales de fútbol. ¿Es lo mismo dirigir un campeonato largo como es el Campeonato Nacional de Fútbol y de todos los domingos fecha a fecha que una eliminatoria que hay unos fraccionamientos en términos de tiempo y que eso no te permite tener la continuidad, además con jugadores que juegan en distintos clubes y tanto local como internacionalmente? ¿No deberíamos entonces pensar que nos equivocamos en ese sentido y que no escogimos un técnico con el perfil y con la especialización de eliminatorias a mundiales? Es que así se lo debería manejar, porque al calor de los resultados, lamentablemente acá, que se vio para decidirse por Gustavo Quinteros. Viene siendo bicampeón con Emelec. Cierto es, había dirigido a la selección de Bolivia, no le fue bien tampoco con la selección de Bolivia, pero el técnico de una selección, ahora como la palabra lo dice, seleccionador prácticamente, ¿no?
estratega. Estratega. Ya no tiene el tiempo suficiente ni siquiera para entrenar con los jugadores, no los tiene por un mes, peor aún por una semana, los tiene por ¿Y días. puedes hacer planteamientos tácticos con esas dificultades? Porque hay un banco de datos. Claro. La Copa América. Y ese fue otro error de Quinteros. Tienes Es decir, esas pruebas, ¿no? Precisamente, y él tuvo 2 Copas América. Si quieren opinar, señores, opinen. La de Chile y la de Estados Unidos. Pero claro, es muy diferente al trabajo que cumple un seleccionador al de un entrenador que dirige a un club Normal, claro. cuando los tiene toda la semana, Son cuando 4 puede hacer días. correcciones Claro. Ya, pero entonces eso inmediatas. requiere para- una especialidad. Sí, Eso yo creo requiere que un sí. feeling, requiere un Eso, olfato, es requiere un- una las Las visión. presiones, técnicos Carlos, de jugadores. las presiones que se manejan también son distintas. Porque es distinto dirigir a una selección que a un Que a un equipo de equipo. fútbol, por más grande que sea en cualquier país, ¿no? A mí me hubiese gustado haberlos escuchado a los compañeros periodistas cuando ganaron los 4 partidos. No tengo el audio, pero aquí en el país había una corriente de que todo estaba perfecto. No estamos hablando de David ni de Jacinto. En forma general de la prensa de nuestro país. Creo que en aquel entonces creo que hay que asumir responsabilidades y todo era perfecto. ¿Pero ¿Por qué la prensa le echa usted la culpa? A ver, siempre digo, Ay, te quiero ver. Claro, Jacinto. ¿por qué? ¿Por qué? Ay, ¿Por te qué la quiero ver, prensa? Chito. siempre digo Si la que prensa no juega, la prensa informa. pero en aquel entonces era importante detectar los errores, Polo. Yo creo y considero, pobrecito Quintero, ahora es lo peor. El malo de la película. Y me parece que tampoco es así. Mira, yo presido yo soy el presidente nacional de los directores técnicos del Ecuador y hemos venido hace mucho rato pidiendo un espacio. Y creo yo que en nuestro país hay unos excelentes técnicos. Y cuando escucho el tema, es una de las profesiones más sensibles, más delicadas que ser técnico, porque mientras nosotros entrenamos como jugador, el técnico está rompiéndose la cabeza qué hace al día siguiente. Entonces, mi respeto a todos los técnicos, no solamente ecuatorianos, sino a nivel mundial. En este momento me duele muchísimo, inclusive las críticas en contra de Quintero solamente, porque yo creo que aquí todos estamos involucrados. El hincha, porque llegó un momento que el último partido fue muy poca hinchada al estadio, la llenó el prensa, estadio? no se llenó. Se llenó el estadio No se contra, llenó, Polo. contra Perú. Contra Perú no se llenó, yo estuve en el estadio. Yo estuve Hubieron comentando así y mucho, hubo casi... ¿Usted qué dice? casi No, lleno. faltó un chiquito. Pero digamos, no le echemos la culpa No, a la claro. gente, porque si es que lo una campaña que Lo hizo... que yo manifiesto es que se perdió ese entusiasmo que se tenía alrededor de la selección. Entonces yo creo que en este momento es decir, bueno, Quintero no fue el único culpable. Aquí todos somos culpables. E inclusive nosotros quizás fuimos actores pasivos. Ustedes, la prensa, quizás en su momento determinado, yo no vi un pronunciamiento frontal cuando Quintero dijo que éramos, en el Ecuador, no sabíamos de fútbol prácticamente. El 90%. El 90%. 98. Y Sabía cosa- solamente usted y yo. y el Ya resto... le dije a qué bando está. Y todo este tipo de cosas no de me acuerdo parece en que eso. influenciaron negativamente. Luego, en la parte interna, que Polo sabe lo que es un camerino de selección, hay ciertos códigos que en las cuales se había llegado a una especie de acuerdo, a pesar que el momento que uno es nacionalizado, tiene los mismos beneficios y las mismas obligaciones que cualquier ciudadano ecuatoriano. Pero había una especie de código de compromiso, no convocatoria a los nacionalizados. Y ese es un tema que muy poca gente lo analiza, pero era una especie de compromiso. Gustavo, acertadamente o equivocadamente, convocó jugadores nacionalizados. Me parece que ellos aportaron a nuestro proceso de la selección, pero eso, quiero o no, desestabilizó emocionalmente al grupo de seleccionados. Y lógicamente eso se analiza superficialmente, pero por lo que sabes lo que está en la selección, sabes lo que es un camerino, sabes muy bien que eso emocionalmente afecta para bien o para mal al rendimiento de un deportista de élite. Pero si ese nacionalizado es fundamental en un equipo de fútbol, chao. Si ese nacionalizado le hace 2 goles por partido, Está bienvenido, bienvenido. Lo que pasa es que de repente yo no concuerdo mucho con Jacinto por lo que dice que hoy tiene los mejores jugadores la selección ecuatoriana de fútbol. No tiene hoy. Dígame, aparte de Valencia, de Antonio Valencia, ¿qué jugador está deslumbrando en el fútbol mundial? Dígame uno. Le tiene que traer al jugador de Estados Unidos, Plata. A Joan Plata viene, ¿no? Joao Plata. Joao viene acá porque no hay otro más, pues. Prescinde de Novoa. Sale el jugador Caicedo. Por ahí hay otros jugadores que dicen también yo me voy. Pero no es el momento de irse, pues. En los momentos difíciles donde tiene que usted enfrentar
Ahí tiene que ver. Además que la transición tiene que ser progresiva, no puede ser tan radical, me imagino yo. Ahora, yo quiero hacerles una pregunta, es decir, porque comenzamos al tema del perfil del técnico en términos de especialidad. Porque le dije, no es lo mismo dirigir un campeonato nacional que una eliminatoria larga con cortes de tiempo, etcétera, etcétera. Perdón que le interrumpa. ¿Por qué nosotros no clasificamos los años anteriores, o sea, en nuestra época? Porque era diferente, se jugaba con 3 equipos. Así es. Claro, Y era chao. corto. Era cortito. era distinto. Era Era y distinto. no había proceso, Ok, no había y en 2 meses, concentración. ahora, y en 2 meses. en 2 meses. Ahora, pero vamos a lo siguiente, y ustedes son los expertos en esto. El planteamiento de los que clasificaron, de Bolillo, Luis Fernando Suárez y el otro era... Reinaldo Rueda. Y Reinaldo Rueda. Eran muy distintos había una matriz igual en esos 3 planteamientos de estos 3 entrenadores Diferentes versus jugadores. a los de Quintero, o cada uno tenía un planteamiento distinto. Diferentes jugadores. Usted no tiene un Ulises de la Cruz ahora. No tiene un tiene Hurtado, Mambán. no tiene un delantero como Tim Delgado. Entonces eso se ha ido perdiendo. O sea, el recambio no hay en el fútbol ecuatoriano. Hoy tienen hacer un recambio. Dígame 5 jugadores que pueden estar en la selección Pero es que el ecuatoriana de fútbol. técnico no buscó ese recambio. Si comparamos el ¿Pero proceso es el anterior con técnico o Rueda, también es la formación de los jugadores a través de los clubes? es el técnico. Por ejemplo, falleció Cristian Benítez. ¿Y a quién descubrió Rueda? A Ener Ener Valencia. Valencia. Fue preparando... Pero eso viene con Emelega. Viene con lógicamente. Emelec. Ojo, que quien lo descubrió Sí, a es- Ener es- fue Gustavo Quintero. Gustavo Sí, pero Quintero. le llama a la No, selección. Sí. perdón, No, Quinteros. llama a la No, selección. el que descubre a Ener Valencia, y permítame hablar ahí sí con propiedad, y ya lo ve, es Sampaoli. Sampaoli descubre a Ener Valencia. Pero con Gustavo Quintero Se consolida. Se Se consolida. consolida. Yo lo que digo es que consolida. los llama a la selección. Pero es el cuando era yo coincido aún con Polo, es desconocido. Emelec el que Jugó lo... aquel partido contra España, que lo forma. Ener Valencia, y es donde Yo sigo empieza a creyendo destacarse. la importancia y la fortaleza en cualquier ámbito es el trabajo en equipo y el camerino. Yo sigo creyendo, tuve la bendición de estar en los 4 procesos anteriores con Dusan Draskovic, que hay un antes y un después del fútbol ecuatoriano. Mi respeto a ese gran maestro Dusan Draskovic. Y después considero que vinieron a nuestro país técnicos de muchísimo nivel. Maturana, Bolillo y lógicamente Luis Fernando Suárez. Estuve dentro de esos procesos, estuve muy de cerca en esos procesos. Y me parece que el camerino, el manejo interno, era muy diferente. Yo, lamentablemente, en esta eliminatoria Polo, yo aún recuerdo cuando me acerqué a la Federación Ecuatoriana a retirar una entrada que me obsequió Miller Bolaño, me dejaron en la tercera barricada para acercarme a la puerta principal del estadio, de la concentración. Me parece que todo el manejo de la federación cambió radicalmente. El manejo dentro de un camerino, el manejo total de la Federación Y Ecuatoriana. eso permíteme... Pero por supuesto que eso O sea, afecta. pero Jancito, te tengo que entender entonces que el técnico tiene que ser más acorde a nuestra idiosincrasia, es decir, porque el técnico colombiano es con el cual nos ha ido muy bien, pero también nos puede ir bien con un técnico ecuatoriano. Por ejemplo, para mí, Alex Aguiñaga hace tiempo está pidiendo cancha y creo que pudiera hacerlo bien, independientemente que está Polo, independientemente que hay otros técnicos, el propio y ojalá Burbano, que en futuro cercano etcétera. Es los decir, técnicos ecuatorianos asuman ese rol y Dios quiera que así sea. a ver, pero planteemos el tema. Es decir, los técnicos rioplatenses no van o no le sacan el mejor provecho a nuestros jugadores. Pregunto. Creo que depende mucho del perfil, porque acá, recuerdo, terminaba la era de Reinaldo Rueda, de la manera como lo sacaron además, ¿no? Después del Mundial, y se dijo, no, la línea colombiana no sirve más, y hay que cambiar. Entonces, ¿de dónde echamos mano? Gustavo Quinteros viene siendo bicampeón con Emelec, ¿no? Claro. Mire que ahora mismo... ya dicen, Guillermo Almada es la primera opción para dirigir Ecuador. Pero mire, yo creo que eso va mucho hasta de una especie de facilismo. de facilismo, de folclorismo, de decir, no, el técnico que está brillando en Ecuador, Guillermo Sanguinetti, también tiene que ser una opción para la selección Pero ecuatoriana. ¿sabe qué, David? Los 3 técnicos colombianos tenían otro libreto futbolístico, otra táctica. O sea, ¿cómo jugaban Cada uno antes? con su Pero filosofía, no, con su pero idea. siempre jugaron ¿cómo le- 4-4-2, siempre. ¿Y cómo le Lateralizaba desgastaban al mucho, rival? ahora viene Quinteros y Lateralizando. Quinteros de repente quiere jugar 3 en el fondo, de repente quiere jugar con salida por los costados. Antes no se jugaba así. Y presión arriba cuando No, sabe se presiona que... cuando se puede presionar, cuando hay calidad, cuando hay fortaleza Fuelle. física. Y Si cuando no, no se fuelle puede físico. presionar, pues. Hay un excelente detalle, varios preparación jugadores de física. la selección manifestaron en el inicio del ciclo de Quinteros que les gustaba cómo jugaba él, ¿no? Ese juego vertical, de mayor En velocidad. Emelec jugaba presionando. Sí, porque con tenía una- jugadores con una presión, al borde. la Es el famosa perfil presión de alta. jugadores. Claro, claro. Porque tú no puedes plantear algo si no tienes el perfil de los jugadores. Exactamente. Es decir, a ver, Polo puso algo en la mesa que para mí es fundamental. A ver,
Comenzó citando al Bambam, a Ulises de la Cruz, Neisser Reasco estaba por el a contrario. Neisser Reasco, Claro. que estaba Es que en plena diferentes vigencia. jugadores, En diferentes. el mediocampo, Edison Urrutia, Méndez, Urrutia, y adelante, pues ni que se diga. Pues adelante teníamos a Caviedes, a Alcín Delgado, Delgado, Carlos Tenorio. a Carlos Tenorio, Ángel Fernández, que el Cuchillo Fernández. También de la Ahí también viene Valencia, viene Montero, y- poco a poco se iba correcto, es decir, mejorando eso. pero pongo este ejemplo de esa cita de Polo, porque daría la impresión que luego de eso, y estaba Aguinaga, pues, ¿no? Aguinaga. Claro. Luego de eso, no llegamos, tuvimos recambios, sí, pero ninguno de los jugadores, con Al ciertas mismo excepciones, como Antonio a Valencia, por ejemplo, llegan a los niveles de esos jugadores. Y a lo mejor me voy un poquito antes, el propio Capurro, nunca hemos sacado, no creo que hayamos mejor sacado. lateral izquierdo. Lateral izquierdo como El Capurro mejor, no hemos el vuelto mejor. a sacar. Es decir, Siempre el puede ser recambio una no ha falencia, sido ¿no? de la- eficiente, el recambio no ha sido eficaz y no ha sido homogéneo en las líneas. Lo que pasa, Carlos, cuando uno comienza a recordar jugadores históricos de todos los tiempos, tú quisieras retroceder el tiempo, pues la realidad es esta. Un ejemplo, yo aún recuerdo la despedida del Mago Sala con Paolo Ambrosi, y se juntó el Mago Sala con el gran Polo Carrera. Dibujaron colores y fuegos artificiales cada vez que dio la gana. Entonces, me parece, imagínate, Polo Carrera con la época actual fuera remillonario con su calidad puesta hoy. Lo que quiero decir es que Si yo quisiera ser periodista deportivo y no político. no, está muy bien ahí. Menos dolores de cabeza. Menos dolores de cabeza. Entonces, me parece que es muy difícil comparar las épocas de los deportistas. Me parece que lo que tenemos, me parece que tenemos muy buenos jugadores. Ahora, usted comienza a analizar, ¿y por qué aquellos deportistas, no todos, en su gran mayoría no jugaron fuera del país? Significa que el nivel actual del Ecuador ha levantado muchísimo, porque la gran mayoría juega fuera del país. Pero no son ¿O definitorios. será que tenemos buenos empresarios? No lo sé, pero lo que quiero decir es que hoy tenemos más de 50 futbolistas jugando fuera del país. Me parece que si nos comenzamos a analizar de 15 años hacia atrás, el único que jugó fuera del país fue Aguinaga, el gran Polo Spencer. Carrera, Spencer, y se nos van, Bolaños. y se Ítalo nos van- Estupiñán, ¿no? y se Ítalo nos- y se nos van Claro. terminando esos gladiadores. Entonces me parece que el nivel actual del fútbol ecuatoriano ha mejorado mucho, o hay muy buenos empresarios, no lo te sé. lo pongo de esta manera. O hay buenos empresarios, o el fútbol ecuatoriano ha mejorado mucho, o el fútbol mundial ha decrecido. Pero actualmente no ha mejorado. Yo pienso en las selecciones de Alemania, para mí la mejor selección. De sobra. La De mejor sobra, lo ha probado. Entonces, esos jugadores ya no existen ahora, David. Así es. Ya no existe de ese nivel. Es por eso que nuestro fútbol ha fracasado. Bueno, además podremos tener a tantos jugadores en el extranjero, pero ¿cuántos de ellos son seleccionables? Por ¿O ejemplo, a cuántos se les ha dado una real posibilidad de estar en la Por selección? eso le pregunto ahora, le pregunté, usted dice que hay un montón de jugadores. ¿Quiénes vienen? El único Valencia, en nivel Entonces, aparentemente tiene una bueno. definición, porque, por ejemplo, Eder Valencia para mí es muy buen jugador, pero no tiene la capacidad de definición que sí tenía el Team Delgado, o que sí tenía el propio Caviedes en los momentos difíciles. Es decir, sí, es un buen jugador, pero no es el que define los partidos, Pero- que sí los definía el Team Pero Delgado y el Tim propio no, Caviedes. Tim no bajaba a la mitad de la cancha a jugar. Tim era delantero, centro, delantero, centro, Pero delantero. que el que bajaba Picaba, la mitad de la cancha era Caviedes. es otra cosa. Por Entonces, su hay calidad jugadores que futbolística, ¿no? Claro. son diferentes. Pero en Centro, cambio, delantero, ahí centro, está la delantero. mano del técnico, es decir, no tendrá un equipo grandes figuras. Si no recordemos el Inter de Mourinho, no tenía, era un equipo muy homogéneo, que decían todos que es antifútbol, en fin. Pero esa es la labor del entrenador, es decir, trabajar con un equipo y posiblemente que no sea de estrellas, transformar el esquema en una labor comunitaria y sacar buenos resultados. No me van a decir que Rueda tuvo un equipazo, tuvo problemas con los dos backcentros que no encontraba. Pero poco a poco le fue dando la Le forma. fue dando, pero La forma. por trabajo y por paciencia. Y en poco tiempo. Paciencia que no tuvo Pero el también de discurso pronto es que el colombiano conoce más la realidad del fútbol ecuatoriano. Se adapta al sistema táctico de los jugadores. Lo que pasa es que en los 3 mundiales que tuvimos la bendición de llegar, eso quizás nos eclipsó un poquito y no se comenzó a seguir trabajando desde las bases. Me parece que en nuestro país tenemos que continuar trabajando desde las bases para sacar una mejor cantidad y calidad, no solamente de deportistas, sino de seres humanos. Por eso, Prefectura de Pichinchi, no que quiero desviar un poquito. Ya te pasó, hasta ahí nomás, El gran Lanza la cuña. el gran Polo Carrera, Es pulso político, pero ahora es sí, deportivo. el gran Polo Carrera inició un proyecto de escuelas deportivas. Me parece que en el país deben haber, todas las prefecturas deben tener un proyecto similar a este, que permita que surjan mayores cantidad
y calidad de futbolista. Pero mira, yo me ¿Por qué ciño, no? yo me ciño al espejo del fútbol ecuatoriano que debe ser la selección de fútbol. Pero, Mira la defensa. Pero, Carlos, no lo hemos que- vuelto a sacar back centrales, bueno. Exactamente, Carlos, pero si nosotros trabajamos desde las bases, vamos a tener Eso sí, como mayor todo cantidad proceso. de deportistas. Entonces, me estás diciendo que no estamos trabajando en las bases. Sí, pero por ejemplo, ahí va un error de la dirigencia. Es decir, de acuerdo que siempre recurrimos a este discurso de que cuando no hay resultados hay que trabajar con las bases, pero tenemos que dejar ya la mentira. En las formativas hay jugadores con líos de identidad. Hay un caso que alteran 6 ítems de la cédula de identidad, es decir, toda la cédula es alterada. Y tener a un entrenador que mantiene a esos jugadores dentro de un proceso, entonces tenemos que darnos un baño de verdad. Ojalá que con la venida de Célico tengamos unas verdaderas formativas, porque ese es el problema. Es decir, tenemos jugadores pasados de edad, ¿no? Entonces tiene usted una sub-17, una sub-20 que golea. Marca la diferencia. Llega, ¿no es cierto? Llegan a la categoría superior, no pasa nada. Y esa es la mejor muestra de que no, y que nos resistimos a investigar. La misma Federación Ecuatoriana le tiene que obligar un organismo estatal a dejar jugadores por fuera por estos problemas de identidad. Entonces, hablar de unas formativas mientras tengamos pasados de edad, tengamos problemas de identidad, es realmente mentirnos. Entonces, tenemos que hablar con la verdad. ¿Coincides con eso, Polo y David y Jacinto? Por Y eso supuesto me que sí. parece, Carlos, además que va de algo que ya mencionaba Jacinto al inicio, del tema cultural, ¿no? Porque ahora con estos problemas de los pasados de edad mucho se escucha de los chicos que vienen de provincia, chicos de Esmeraldas, de Imbabura, buscan una oportunidad y sus padres dicen, no, quiero que seas futbolista porque el futbolista gana bien y nos vas a ayudar a salir de la pobreza. Entonces, ¿qué hay que hacer? Adulterar los datos para que puedas jugar en determinada Pero no categoría, solamente ¿no? eso, David. Nosotros dentro Es uno de los factores, de estos ¿no? proyectos hemos tenido a muchos ciudadanos que nos dicen, ¿y yo para qué voy a estudiar si yo voy a ser futbolista? Claro, también. Entonces es un tema de romper, e insisto, y no le tiro una cuña a Polo Carrera, que fue el mentalizador de este proyecto de las escuelas deportivas, donde no solamente se debe intentar fortalecer el trabajo técnico, futbolístico, deportivo de un ciudadano, Educacional, sino es una forma integral. Y yo sí creo que a medida que podamos lograr que desde su formación tener una mejor formación integral, vamos a tener mejores futbolistas que inclusive en una edad adulta tengan una mayor humildad para receptar sugerencias, críticas o recomendaciones. Señores, yo les quiero hacer la siguiente pregunta. Ya hemos vivido lo que hemos vivido. La Federación Ecuatoriana de Fútbol o Carlos Villasís tomó la decisión, que es lo mismo, Federación, Carlos Villasís, no sé si la decisión fue en conjunto o no, sacó a Gustavo Quinteros, ha nombrado a Célico, es interino, pero ustedes me hablan de bases y también me hablan de perfiles de técnicos, que el fútbol ecuatoriano se acopla más a quien conoce más la idiosincrasia. Es decir, con Célico, ¿se va a respetar la identidad del fútbol ecuatoriano? ¿La identidad del fútbol de la selección? Esa primera pregunta. Y la segunda inquietud que la dejo en la mesa es, ¿cuál debería ser el perfil del nuevo técnico? Polo. Claro, porque ahora Célico tiene 2 partidos nada más, ¿no? A él no sí, le corresponde es transitorio. Transitorio, él tendrá que jugar con los que tiene y ha llamado, me parece, a otros jugadores, pero verdaderamente los que tienen que dar los jugadores son los equipos de fútbol. Ahí se hace. Lo que está haciendo ahora Jacinto está muy bien, pero de ahí no salen los jugadores, no salen muchos. Pero quienes tienen que dar los jugadores de fútbol son los equipos de fútbol, porque ellos también tienen formación, tienen buenos técnicos. Entonces de ahí podría salir jugadores de buen nivel, que automáticamente no hay, ¿no? No hay un jugador que diga, yo me acuerdo, Naula, de Loja, ¿se de acuerdan? Liga de Loja, ¿Se sí. acuerdan? 17 años. Yo dije va a ser un Messi, porque nosotros le habíamos comentado, transmitió los partidos de ese muchacho. Ya no existe, ya no está, porque no hay el seguimiento. No hay el seguimiento. Y quienes tienen que dar el seguimiento son los equipos de fútbol, Carlos. De lo contrario, se pierden los jugadores. Y ahora, claro, el aspecto de lo que ustedes dicen de los pasados de edad, son los que les traen los jugadores, los representantes
Ellos son los que tienen la culpa, porque ellos son los que le incitan a que cometan los errores. Claro. Ellos son. Los jugadores de fútbol no. El jugador de fútbol cuando es muy jovencito dice, no, yo quiero jugar al fútbol, no sé. Pero tu edad no es igual, cámbiate de edad. Entonces, ¿quiénes son esos? No los padres, sino los que representan a los jugadores. Ahora, pero si el tema es, y estoy de acuerdo, que los clubes son los que deben formar Claro. a los jugadores, porque son los que están en la continuidad, son los que están en la cotidianidad, pero eso nos lleva a otro debate y a otro análisis, las estructuras de los clubes y las asimetrías que hay entre clubes y otros. Lo del Delfín es una excepción. No, pero Célico tiene que tomar de esos jugadores. Sí, pero Célico, ¿a dónde va a ir Célico? A ver, dígame. Ya, pero en la, Célico no va a ir ya, pero en la percha al- hay esos jugadores ahorita. Tiene que haber, por ejemplo, Independiente tiene jugadores. Independiente Tiene tiene buenos jugadores. procesos, Tiene claro. proceso, entonces tiene que meterse en los equipos que tengan jugadores para el proceso. Si se va a meter en el Delfín, no hay proceso en el Pero ahí Delfín. tiene que jugar también mucho la dirigencia. Y por ejemplo, Jacinto Espinosa nos decía, en este tema, claro, no, Quinteros no solamente es el culpable, de acuerdo. Por ejemplo, ¿ustedes creen que es coherente cancelarle, es decir, llegar a estos intermedios para contentar a todos? Es decir, sigue Quinteros ganando el sueldo, pero no dirige, que le va a traer, entiendo, problemas posteriores de tipo laboral a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Ojalá no suceda. Ah, va a seguir ganando el sueldo. Claro, pues él sigue Es decir, ganando gana el 91, sueldo, pero no 91. dirige. No dirige. No dirige. Pero Entonces, puede otro- ir él a los entrenamientos, porque es facultad de él, porque no le han echado. Otro de los desaciertos de la federación. Vean. Tenían que dejarlo que Quintero entierre su Ya, muerto. los dos Sí, que termine últimos su- partidos, Termine claro. su ciclo, contrato, Ahí fue. listo, se acabó. Sí. Por respeto. ¿No? Es decir, lo que pasa es que en este proceso se perdieron respetos mutuos, respeto a espacios, respetos a liderazgos, y resulta esta mixtura increíble. Es decir, te sigo pagando el sueldo, pero tú ya no diriges. Ok. Y ahora, bueno, eso por un lado, debió dejarse que termine el proceso. O bueno, si toma una medida muy difícil para la Federación Ecuatoriana de Fútbol, bueno, ok, le cancelo, no dirige más y hay que pagarle la indemnización. ¿Hasta cuándo dura la administración de Carlos Villasís? 2019, enero 19. 2019. O sea, va a continuar con el nuevo proceso. Entonces. Claro, él continúa y de inicio va a contratar un nuevo técnico. Pero, Ojo, pero esa es la gran inquietud. ¿Cuándo se va a nombrar al nuevo técnico? Esperamos a que pase el Mundial ¿Podemos de llamar Rusia. al presidente de la República para que incluya este tema en la consulta popular? Tiene que. Puede ser. Sí. Y vamos a hablar de deporte, ¿no? Bueno, pero es que el tema es, si va a estar hasta el 2019, Tiene que contratar va al a técnico. contratar el Claro, nuevo por ley tiene técnico. que hacerlo. ¿Cuáles son los parámetros? Por eso les pregunté, ¿cuál es el perfil del nuevo técnico? Me parece que la capacidad no tiene nacionalidad. Me parece que... No, en eso estamos claros, pero ¿cuál es el perfil? Lo que te quiere decir es que hace poco se pasó un tema de estructura de lo que tocaron del Delfín de Manta. ¿Sabes que el Delfín de Manta tiene formativas y tienen espacios de entrenamiento? Y para el 2018, a final de 2018, máximo 2019, todos los equipos, clubes profesionales tendrán que presentar a la Comebol cuáles son sus canchas de entrenamientos, sus cuerpos técnicos con el aval de la Federación de la Comebol y de la FIFA para poder Es dirigir. decir, va a haber más control en ese Sí, sentido. por supuesto. Ya, La hay- licencia Pero que dígame deben usted. tener. pero va a haber presupuesto para esos clubes para hacer todo eso. Me voy Pero contra él. pero yo creo que sería importante que ahí van a estar los clubes que ¿verdad? Tendrán Ya, presupuesto pero para entonces estamos organizar. hablando de ir a una liga profesional, ya no estamos hablando de una estructura de Pero clubes dígame, como la actual. ¿Usted del qué fútbol jugadores ecuatoriano. son de Delfín? Tienen Propios. a Pedro, Se Pedro trajo Ortiz, a que, todos. Pedro Ortiz, que me parece que es el Pero mejor arquero. ningún proceso del Delfín. Lo que pasa es que anterior. recién apareció Tiene esta a nueva Tuco dirigencia, Ordóñez, ¿no? tiene a Garcés, tiene a Canchancellores, ¿no? El venezolano, sí. El venezolano tiene otro venezolano, Con Murillo. tiene Murillo, La reserva, todos se trajeron. La o sea, no es- reserva no hay. de Delfín está jugando con chicos de 18, 17, 19 Pero años. si vamos y a va eso, tercero. Polo, Barcelona, Emelec y otros clubes, también cuando han generado una ruptura o han generado un punto de inflexión, han contratado como 10 jugadores que vienen de Liga afuera. lo hace todos los años. Sí, sí. Este año contrató, creo, 15 jugadores. Es decir, no Y hay una migración de las inferiores o de la formativa a la primera línea. No se trabaja bien, pues. Exacto, es que a eso voy. Mire, Pero otras Nacional pueden en ser los las años. urgencias también de mire, los clubes. ya, Puede lo que trabajar quiere bien, ser pero campeón. necesita ya. Mire, en los años anteriores, Nacional era Y el la mejor hinchada no equipo. perdona, además. El mejor equipo en contratar jugadores, mejor dicho, de formar jugadores Nacional. ¿Cuál? Nacional. El Nacional. Tenía ese señor Alcázar que iba por todos los repartos militares y se traía a los mejores jugadores. Nacional, ¿cuántos? El único tricampeón con jugadores jóvenes. Hoy no hay eso. Hoy tienen que contratar, todos los equipos no tienen identidad. Porque yo digo, la identidad se gana en la provincia. Si usted tiene jugadores de provincia, tiene identidad.
De las 24 provincias, tienen que seguir trabajando en provincias para que tengan identidad y no tengan que traer jugadores de otras ciudades, porque se pierde eso. Los jugadores que tienen ahora los equipos de fútbol son traídos del Chota, de Esmeraldas, de Guayaquil. Liga, ¿qué tiene Liga? Señor, usted que es hincha de la Liga. No soy de Liga yo. Pero no diga nomás. Pero yo le digo una cosa. Al ¿Y de margen cuál de eres? esto, ¿De cuál eres? no viene al caso. Mi equipo está. Olé. No, mi equipo está en la. No, está en la tercera división, el Politécnico. está- Politécnico. Mire, Carlos, Liga le trae a un colombiano, Sherman Cárdenas. Cárdenas. Hasta Sherman ahora no juega. O sea, las O contrataciones sea, de ha extranjeros jugado, también. pero poquito. Pero- ¿no? Claro. Sí, pero tú David, no traes no un juega. extranjero para que Claro. esté Exacto. O sea, debe marcar la diferencia. Pierde el cupo. Es de como un el jugador nacionalizado, nacional. no llevas al nacionalizado a la selección para que no marque la diferencia. Claro. Se supone que marca la Los diferencia. cupos de jugadores jóvenes se pierden ahí. Ya, pero, ay, señores, pero ustedes están renuentes a decirme el perfil del técnico. Que debe... Tiene que tener nivel de selección. Ya. Es decir, ¿qué Especializado necesitas? en eliminatorias. Exacto, y debe tener una buena hoja de vida. Ahora, la hoja de vida tampoco, como en todas las actividades, le garantiza éxitos. Y además debe tener una formación que pueda avalar, entender toda la problemática de fútbol. Porque el fútbol no solamente es camerino ni entrenamiento, es un grupo que convive durante 3 años. Es una competencia larguísima. Entonces debe tener un buen asesoramiento, debe tener un preparador físico de primera. El éxito de los grandes técnicos es que tienen preparadores físicos excelentes. Acuérdese, Carlos Armúa, cuando yo fui campeón con Liga, él Eso fue la sustenta preparación física. que es tú importante. puedas aplicar, es decir, ahora en el fútbol moderno, un preparador físico le dice, profesor, ¿qué es lo que desea? Entonces, necesito volantes con explosión, delanteros con desborde, y de acuerdo a eso se va perfeccionando la preparación Y física. para el caso nuestro, perdón Jacinto, un preparador físico que incluso ayude a aprovechar el factor altura. Exacto. Además, claro. Que me parece Ahora, es algo pero que, con que tantos no se lo jugadores trabajó fuera, bien con ahora. tantos jugadores fuera, ¿el preparador físico va a tener incidencia en esos jugadores o el preparador físico tiene que tener seguimiento de esos jugadores que No va a están poder. afuera? No va a Es poder. difícil. Es difícil porque los actuales técnicos de la selección son seleccionadores, estrategas. Coordinadores, como No, decía no, Bolillo. no son entrenadores. Porque no dan tiempo. Jugadores que tienen 2, 3 días que llegan a la selección. Pero para eso son las Copas de América, para eso son los amistosos. ¿Y los procesos qué hace? Y tiene que usted planificar. Y para eso es el backup que tienes que tener en el fútbol nacional. Uno de los errores últimos que se hicieron 2 partidos amistosos en Guayaquil y se convocaron casi el 50%, el mismo grupo de jugadores que ella los conocía, cuando debió haber dado oportunidades a grandes jugadores que están destacando en el campeonato nacional y por lo menos para saber lo que es un camerino de selección. Ok, perfil del técnico, algo ya ha dicho Jacinto. ¿Rioplatense o más de nuestro lado? Yo de los ecuatorianos, yo estoy de acuerdo con Paul Vélez, tenemos a Estoy Aguinaga. hablando del Pacífico y del Pacífico, Sí, del lado del Pacífico. pero Incluido Ecuador, ¿no? Incluido Ecuador, pues obvio. De los ecuatorianos. Y de los extranjeros, a mí me gusta mucho cómo dirige Manuel Pellegrini y Jorge Fossati. Bueno, Manuel Pellegrini sería... Para mí, Manuel Pellegrini es uno de los mejores técnicos que tuve la Pero bendición de tenerlo. No vaya muy arriba. ¿Por qué? No vaya muy arriba. Tenemos que irnos para allá. Es que la federación no va a poder contratar a un técnico de esa categoría. No va a poder ni a contratar. Fossati. No. Fossati es caro, No. pero no sé si quiera venir. El ideal, digamos, pero en el ideal, en el imaginario era Bausa, ¿no? Ya, Porque pero ¿qué va a conocía pasar mucho con el Bausa? medio y todo. ¿Qué va a pasar con Bausa? Vamos Que a la gente de verificar, Guayaquil no va a estar de acuerdo. Porque si le trae a Almada acá, igual la gente de Quito no va a estar de acuerdo. Tiene que ser un técnico que no haya dirigido ningún equipo del fútbol ecuatoriano. Qué problema, ¿no? Es que es así. Porque el regionalismo se pero eso instaló tenemos que ahora, eliminarlo. otra vez. Lo que era antes se fue el regionalismo. Eso tenemos que eliminarlo. Era terrible. El regionalismo tenemos que eliminarlo. A mí el Patrón Bausa sí me hubiera gustado. Yo soy guayaquileño, entre paréntesis. Pero Descarte, lo va a dirigir Arabia. Sí, no, y ahí el tema pasa ya no por regionalismo, sino por moneda. El tema, a ver, pero tiene que tener camerino. ¿Qué técnico? Es que el futbolista es especial también, como es todo un ser showman. humano también. Entonces tiene que tener mucho camerino. Jacinto hablaba del camerino, Polo también ha hablado del camerino y ustedes han vivido el camerino, hay códigos, etcétera, etcétera. Es decir, debe ser no solo un estratega, no solo un coordinador, debe ser un psicólogo. Y en ese sentido un motivador fundamental. El Bolillo sí lo fue. Pero claro, el Bolillo partía de una ventaja. El Bolillo partía de un trabajo previo de Dusan Draskovic, de Maturana, etcétera, etcétera. Carlos Sevilla también estuvo en esos procesos. Carlos Sevilla estuvo... No se olvide los técnicos ecuatorianos también. No, Carlos Sevilla, tú también estuviste Claro. en... Bueno, Carlos, ahí sí. Carlos, sí. Carlos, sí. Lo que, Polo lo que también. pasa, Carlos, que lamentablemente siempre en la vida los éxitos, los resultados tapan
los errores que pudieron haber tenido en el proceso. Y lamentablemente en este momento estamos hablando de un proceso que no tuvo éxito y el periodo de Gustavo Quintero, tú comienzas a analizar y dices, ¿qué te dejó? Nada. Y es duro para un técnico, porque el pueblo sabe que fue técnico. Es muy duro para un ser humano que se dedica a esta hermosa profesión de ser técnico. Entonces, me parece que aquí, sea a quien escojan en el futuro, todos nosotros tenemos que apoyar y en su momento determinado cuestionar o criticar. ¿Quién me gusta? ¿Quién me gusta? Proceso de escogitamiento. ¿Sabe quién me gusta? Me gusta un técnico como Peckerman. ¿Por qué? Porque él trabajó con divisiones menores. Comenzó con divisiones menores Claro, en Argentina. comenzó. Sí. Poco a poco fue escalando y fue a Colombia y cambió el fútbol colombiano. El fútbol colombiano era un fútbol lateralizado, pausado, monótono. Él fue diferente. Peckerman también es caro, digo un técnico como esos, De acuerdo a ese perfil. a ese perfil. Y Célico no tiene ese perfil. Que Perú apostó por algo y que lo hizo, me parece bien, y que se debería tomar como un ejemplo de este famoso cambio generacional del que hablábamos hace instantes. Con Hubo Gareca, decisión. ellos, claro, y de tomar la decisión sin miedo, además, de llevar a jugadores jóvenes incluso a las Copas América Mire y lo que empezar pasa un con proceso a Venezuela. largo, a Javi, largo pero plazo. Luis Fernando Suárez tuvo algo de eso. Luis Fernando Suárez, si no me Claro, equivoco... dirigió es el la que- Copa América, ¿no? Siendo asistente de Maturana. Claro, pero además también dio oportunidades a jugadores que estaban saliendo. Antonio Valencia, si no me equivoco, salió a la selección con Luis Fernando Suárez. Pero Valencia empezó con Bolillo. ¿Antonio? Sí, Sí. Antonio Valencia. Ya venía en el camino. Sí, Pero sí, se sí. consagró, Se consagró en con ese Luis partido Fernando con Suárez. Paraguay, que Claro. perdimos 2-0 y Eso sí, ganamos. 4-2. Sí, sí, sí. Fue un partidazo. Pero digo, tomar los riesgos, ¿no? Miren lo Usted que se hizo inclina por Gareca, tal vez. un técnico con ese Ese perfil. perfil, ese Con perfil, ese bueno, perfil. Sí, igual. Mire que en Perú apostaban no a este mundial y resulta que en el camino se encontraron la posibilidad de meterse a este mundial. al de Claro, todavía Rusia. no están en el Todavía no mundial, están, ¿no? no están. Pero están con esa posibilidad Pero igual. David, ¿sabe lo que hace Gareca después de las concentraciones, después de los partidos? Les mete en las concentraciones y no le deja salir, porque el futbolista peruano es demasiado inquieto. Eso ha logrado. Eso ha logrado. Logró Meterles en la- disciplinarlos. Disciplinarlos, lo importante. La Son disciplina. esos pequeños detalles los que Lo que salvan pasa procesos. que el Tigre Gareca tomó la decisión y tuvo el apoyo de la dirigencia Claro. de sacar un par de revoltosos dentro del comité de la selección y eso marcó una línea, disciplina o disciplina. Y el Tigre Gareca, gran centro delantero, jugó en Colombia, en el América de Cali, conoce también en la realidad de este lado, ¿no? Del Pacífico y Caribe. Así es. Conclusiones, compañeros. Comienzo con Jacinto. Hay que buscar una fórmula para equivocarse lo menos posible en la designación del técnico. Y prepararle a la gente, es decir, hablarle claro. No podemos estar con discursos triunfalistas, es decir, no tenemos equipo, vamos a buscar un seleccionador, hacerlo muy bien y luego a la gente no ilusionarle mucho. Somos de una cultura triunfalista, entonces nos contagiamos rápidamente de 2 o 3 triunfos y creemos que ya está todo conseguido. Ahora, ¿tú crees que debemos trabajar no para el próximo Mundial de Qatar, sino para los próximos 8 años, es decir, para 2 mundiales, para tener una base sólida? ¿Tendremos la madurez para aguantar 4 años u 8 años? Me pregunto. Ok. David. Que no nos demoremos tanto, ¿no? En elegir el nuevo proceso, que no esperemos a que pase un mundial y que desperdiciemos todo el 2018, a sabiendas de que la eliminatoria arranca en el 2019, porque el tiempo no espera y si hablamos tanto de un cambio generacional en futbolistas, con decisiones que se deben tomar, que irán incluso desde una reestructuración general, desde la parte dirigencial en la misma Federación Ecuatoriana de Fútbol, creo que solo ahí podremos ver a futuro un nuevo proceso que encamine a nuevas generaciones de futbolistas para poder estar otra vez en un mundial. Jacinto Espinosa. En la federación actualmente hay 2 ex seleccionados con mucha capacidad, con mucho recorrido y camerino, como es Iván Hurtado y Jason Méndez. Me parece que deben tomar un poco más el protagonismo, tener mayor poder de decisión o de opinión que permitan dar una especie de consejo a la dirigencia actual que permita que se equivoquen lo menos posible. Sigo creyendo que es el momento apropiado de que se le dé una oportunidad al técnico ecuatoriano. En este momento está el profesor Célico, Dios lo bendiga, que le vaya excelente, porque insisto, la capacidad no tiene nacionalidad y me parece que Jorge tiene aquí hace como 15 años, me parece que es más ecuatoriano que todos nosotros. Así que primero que le vaya excelente y luego me parece que hay que trabajar muchísimo en las bases, en las formativas, tanto en los proyectos de recreación y en los proyectos de formación de las diferentes categorías de los equipos profesionales. Ahí me parece que hay que fortalecer mucho. Luego, definitivamente,
desviándonos un poquito, el tema de seguridad de los estadios es un tema que no se puede matar a la gallina de oro. El deporte, el fútbol es una de las actividades de escape para nuestra sociedad muy complicada actualmente, y me parece que ahí tenemos que también trabajar muchísimo en estos años que quedan. Deseándole mucha sabiduría a los dirigentes de la federación. Creo que el fracaso, el triunfo de ellos nos va a llevar a que nosotros nos sintamos orgullosos. Hoy por hoy, ir al estadio con la camiseta de la selección, hace muchos años que no se sentía esa pasión por nuestra selección. Y por favor, el tema del regionalismo aquí no es un tema quién tiene la verdad o quién es culpable. Me parece que nuestro país es hermoso y el tema del regionalismo es muy duro. Sí, lo de la camiseta de la selección es verdad. Para que yo me ponga el color amarillo es la única forma con la selección de fútbol. Pablo Carrera. Mire, yo creo que cualquier cuerpo técnico que venga tendría que tomar una decisión, tener un ayudante ecuatoriano. Debería. Transferencia de conocimiento, transferencia. Yo en cambio, Debería. es decir, no hemos dado nombres, pero yo sí daría un nombre a quien encargarle la selección. ¿De Alex ecuatoriano? Aguinaga, Okay, con vale. un buen asesor. Bueno, pero ahora lo que yo le digo es darle la continuidad necesaria, Exacto. no tener que jugar por resultados, el mantenimiento de él por resultados. Si queremos hacer un proceso, tenemos que hacerle un proceso serio, no pensando en que vamos a llegar a un mundial y si no llegamos le echamos al técnico. Entonces ya no es proceso, ya no es proceso. Existirá esa paciencia, digo. Por eso la dirigencia deportiva tiene que pensar bien, porque un fracaso tiene que recuperar todo lo malo que se pasó en ese fracaso. Porque muy lindo, clasificamos a 3 mundiales y venían los mundiales seguidos y todo era fiesta, todo era armonía, no había ningún problema. Pero hoy que estamos en el fracaso tenemos que buscar técnicos que tengan una continuidad. Y de la camiseta, ¿le puedo contar una cosa? Cuénteme. Está con camisa celeste. Claro. Oye, me fui a un concierto de Il Bolo, de los italianos, Ya. en la Casa de la Cultura. ¿Y? Fenomenales, salían con traje, con todo. Y ya cuando faltaba muy poco, entraron, Di Bolo se llama, ¿no? Di Bolo, algo Di así. Bolo. Espectaculares, unos tenores espectaculares. Salieron con la camiseta ecuatoriana, Mire usted. mire. Y esa Casa de la Cultura fue una loquera. Porque pensaban que se identificaban con el país. Y eso de repente nos falta a nosotros, la identificación con el país. Ustedes, señores periodistas de política, identificarse. No solamente ir al estadio cuando juega la selección ecuatoriana de fútbol, sino involucrarnos todos. En el tema de transferencia de conocimiento hemos presentado un proyecto de ley a la Asamblea Nacional donde justamente estamos pidiendo y solicitando que entre los cuerpos técnicos extranjeros tenga un cuerpo técnico ecuatoriano. Bueno, señores, muchas gracias. Un análisis bastante fuerte hecho sobre el tema de la selección, pero el común denominador de esta conclusión es proceso. Y el proceso no es de 4 años, el proceso es en horizonte de tiempo. El Ecuador tuvo éxito en el fútbol cuando emprendió un proceso, pero ese proceso también hay que irlo alimentando de a poco, pero también hay que irlo monitoreando, hay que irle haciendo seguimiento y evaluación. El proceso no puede caminar por sí solo. El proceso tiene que tener organización, planificación, ejecución, evaluación, monitoreo y medirlo con indicadores tangibles. Esto fue Pulso Político. Soy Carlos Rabascal. Un fuerte abrazo y pido, por cierto, disculpas si me metí en un tema que no soy especializado, pero que yo sé que a ustedes les gusta y a mí me sirve para refrescarme el alma. Un fuerte abrazo. Señores.